No son profetas, son adivinos de Satanás infiltrados dentro de la iglesia, haciéndose pasar por profetas. ¿Usted sabe cuántos matrimonios hay destruidos hoy en día por causa de una falsa profecía? Porque alguien llegó y le dijo, mira, ese es tu esposo, ese es tu esposo, y hoy en día no viven juntos y tienen un fracaso matrimonial. El verdadero profeta no anda diciendo lo primero que se le viene a la cabeza. El verdadero profeta corre al altar, espera respuesta de Dios y habla conforme a la palabra que le fue dada por el Eterno. Adivinos o profetas. La iglesia del siglo XXI sufre una de las etapas más difíciles de la historia, porque en esta actualidad podemos analizar y darnos cuenta de que se han levantado un grupo de profetas que muchas personas son confundidas y engañadas, ya que no saben distinguir entre lo profético y entre el espíritu de adivinación. La Biblia habla en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 16 al 18, de que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, la cual persuadía a Pablo todos los días cuando pasaba por aquel lugar y le decía, este es un hombre de Dios, este verdaderamente es un hombre de Dios. La Biblia registra de que Pablo, al darse cuenta de la situación y irritándolo, reprendió el espíritu de adivinación y aquella muchacha fue libre en aquel momento. Ahora, podemos entender de que la muchacha estaba hablando verdad, porque la muchacha no estaba mintiendo cuando decía de que Pablo era un hombre de Dios. Pero podemos entender de que en sí no era que la muchacha tenía un don profético y mucho menos era profeta. La muchacha era una adivina, una hechicera, pero el espíritu que estaba en ella, como conocía a Pablo y sabía quién era Pablo, trataba de persuadir a Pablo, como quien dice, estoy identificándolo para que no me eche fuera de aquí, sino hacerle creer de que soy de los de ellos. Pablo dice en la Biblia que reprendió el espíritu y el espíritu de adivinación salió. En este tiempo tenemos muchas personas, muchos cristianos, muchos profetas que a la hora de estar en un servicio activo están profetizando, y no está mal, la profecía no es mala. Por el contrario, la profecía es uno de los vínculos espirituales muy importantes dentro de la iglesia, ya que a través de la profecía se corrige, a través de la profecía se exhorta, a través de la profecía se direcciona, y la profecía es importante dentro de la iglesia. Pero podemos analizar de que en la iglesia ha surgido muchos profetas que hoy en día la gente está siendo confundida, e incluso las mismas personas que creen tener el espíritu de profecía o ser profeta están siendo confundidos por este espíritu de adivinación. Ahora, ¿cómo podemos identificar nosotros si una persona tiene un espíritu de adivinación o verdaderamente es profeta? Hay dos principios importantes para poder desenmascarar al supuesto profeta o desenmascarar el espíritu de adivinación. El primero es muy básico. El primero es por lo menos los frutos. Tú convives con alguien, lo conoces, sabes quién es, sabes su vida, y por los frutos que él tiene, tú puedes identificar si esa persona en realidad es profeta o tiene un espíritu profético, porque los frutos hablan por él. ¿Cuáles son los frutos? Buena conducta, buenas acciones, amor, respeto, todas estas cosas que producen a través del Espíritu de Dios. Cuando tú miras una persona que tiene los frutos del Espíritu Santo y te da una palabra profética, tú puedes decir, hombre, esta palabra viene de Dios, porque esta persona se comporta, actúa, se maneja conforme a la voluntad de Dios. La número dos es mucho más importante, y la iglesia necesita con urgencia esta segunda característica, y es el don de discernimiento. Porque si una persona viene a un altar a predicar y a profetizar, y usted no tiene un espíritu de discernimiento para discernir cuál es el espíritu que está hablando o está profetizando, usted fácilmente puede ser engañado, usted fácilmente puede ser enredado y envuelto en una falsa profecía. Por eso es importante que la iglesia necesita activar el don de discernimiento, ya que al discernir tú el espíritu que está hablando, tú puedes entender si la profecía en realidad viene de parte de Dios
o es un hechicero el que está hablando a través de esa persona. Si es un espíritu de adivinación el que está hablando a través de esa persona. Es sencillo, el espíritu o el don de discernimiento te va a ayudar a desenmascarar a aquellos que entran a las redes sociales a mirar, a analizar y después que estén en un servicio comienzan a profetizar. Comienzan a llamar por nombre, comienzan a llamar por cédula, comienzan a llamar por número de celular y ¿cómo es que? Y comienzan a profetizarles a aquellas personas. Pero en sí no fue ni Dios quien se lo reveló, ni fue el Espíritu Santo el que les mostró. Fue que ellos fueron corriendo una red social y comenzaron a indagar tu vida y cuando fueron al servicio te vieron y comenzaron a hablarte entre comillas proféticamente, adivinando tu vida, adivinando lo que está pasando en ti, lo que está sucediendo en tu atmósfera, en tu entorno, en tu relación, sea matrimonial, sea cual sea. Entonces es importante tener discernimiento para poder entrar en la dimensión del espíritu y poder desenmascarar al espíritu de adivinación que en muchos profetas de este tiempo hay. Ahora, un profeta es un hombre que tiene un espíritu profético o que tiene un llamado profético. Es una persona que está conectada con el cielo. No es una persona que está desconectado. Si usted analiza en la época bíblica, los profetas pasaban más solos que acompañados. Si usted mira la vida del profeta Elías, usted se va a dar cuenta que el profeta Elías estaba más fuera del pueblo que dentro del pueblo y que por causa de las situaciones que se presentaban en Samaria en la época del rey Acab, él tenía que salir y aislarse en muchas ocasiones, en ocasiones por las persecuciones, en ocasiones por el pecado del pueblo de Israel. Y entre muchas cosas, hoy en día es todo lo contrario. La mayoría de los profetas de hoy en día no quieren ser perseguidos, no quieren ser atacados. Los profetas de hoy pareciera que fuesen hechos de galleta griega. No quieren recibir ataques porque se parten solos. Entonces, cuando viene la represión o la persecución, en vez de correr a los pies de Dios y pedirle a Dios que defienda, salen a las redes sociales a divulgar, a decir, a defenderse. Ahí tú puedes identificar de que no hay un espíritu profético, de que lo que hay es un espíritu de adivinación, porque el profeta no sale a defenderse, el profeta deja que Dios pelee por él, que Dios actúe por él. Ese es el hombre verdadero de Dios. Imagínense usted a Pablo y a Sila cuando estaban dentro de la cárcel, intentando defenderse delante del carcelero. No, ellos que entraron y en medio de su cautiverio comenzaron a adorar a Dios. Y Dios solito actuó, Dios solo hizo. La adoración de ellos provocó que un terremoto se metiera a la cárcel y ellos salieran de aquella cárcel. Entonces, tienes que pedirle a Dios discernimiento. Y aquellas personas que tú conoces, tienes que identificarlas por sus frutos. La Biblia es clara cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Y hay frutos buenos, pero también hay frutos malos. Y el espíritu de adivinación es sencillo de desenmascararlo por la forma del actuar de la persona que está en el momento profetizando o está actuando en un escenario hacia otras personas que están perspectivas a lo que está pasando o a lo que va a suceder en medio del entorno en el que están. Muchas personas hoy en día han caído en la manipulación. Escuche bien, manipulación de la profecía. Porque es que la profecía no se manipula. La profecía se habla conforme a la voluntad de Dios. Pero muchos están manipulando la profecía. Toda profecía que está fuera del contexto de la palabra no es profecía. Eso es adivinación. Si usted escucha un profeta que no está alineado conforme a la palabra de Dios, entonces usted puede deducir de que este tipo no está profetizando, está adivinando, porque toda la profecía de la Biblia está sujeta a la palabra de Dios. Entonces, hay personas que te profetizan carro, te profetizan casa, te profetizan un sinnúmero de cosas, pero tú estás mal.
tú no estás bien con Dios, tú estás actuando mal, tú estás haciendo las cosas mal, pero ellos te profetizan a tu beneficio. Oye, parece que viviéramos en la época de Israel en Samaria. La Biblia dice de que el rey Acab aborrecía a un profeta llamado Micaías, porque el profeta nunca le profetizaba bien. Óyeme, pero ¿cómo le iba a profetizar bien si él estaba mal? Había quitado la adoración de Dios, había permitido levantar un templo a los Baales, había permitido de que Jezabel tomara el control de todo Samaria, había permitido de que mataran a los profetas, había permitido la persecución, había permitido la caída de Samaria prácticamente por causa del pecado. Y aún así el rey Acab quería que los profetas que estaban ahí en Samaria le profetizaran bien, le profetizaran cosas buenas. Entonces va a encontrarte profetas que para agradarte te van a profetizar cosas buenas, pero va a encontrar hombres de Dios que te aman, que quieren que te salves y te van a decir, óyeme, eso está mal hecho, tienes que soltarlo, tienes que dejarlo, tienes que hacer un pare, tienes que hacer una pausa porque estás actuando mal. Mira, la Biblia es más que ese pasaje bíblico habla de que había un profeta llamado Sedequías, si no estoy mal, que este tipo sí estaba de acuerdo con todo lo que el rey Acab estaba haciendo. Es más, Sedequías le metió un muñecazo, digámoslo así, a Micaías, porque Sedequías, que estaba profetizando cosas buenas, cuando el rey Acab preguntó si irían contra Ramot de Galat a pelear, si vencerían, y este profeta decía con un cuerno, así acornearás a los sirios. Pero Micaías le dijo, no, yo vi a las ovejas de Israel dispersas y al rey corriendo. Prácticamente tenía que morir. Y dice la Biblia que la palabra se cumplió conforme a la palabra que Micaías le dio al rey Acab. Entonces, vas a encontrar personas que se van a agradar, no de ti, sino de tu bolsillo. Y por agradarte a ti y por agradarse de tu bolsillo, te van a decir las cosas buenas, pero nunca te van a hacer ver lo que está mal en ti y lo que te está haciendo daño. Entonces, es fácil identificar a un verdadero profeta de Dios. Una persona que no se va a vender ni va a vender sus principios, sino que va a cumplir conforme a lo que Dios estableció. Ahora, vuelvo y digo, una profecía fuera del contexto bíblico no es profecía. No se deje engañar. Pídale discernimiento a Dios. Deje que Dios abra los ojos de su entendimiento. Pídale sabiduría y que el Espíritu Santo pueda ayudarlo a desenmascarar a esos falsos profetas que hoy en día se están haciendo pasar dentro de la iglesia como grandes hombres de Dios. Usted tiene el poder, Dios le dio el poder. El Espíritu de Dios está en usted. Usted tiene que decirle al Espíritu Santo, necesito que abras mi entendimiento, que me des sabiduría y actives en mí el don de discernimiento para poder descubrir lo que está bueno y lo que está malo. Ahora, la Biblia dice que si hay un profeta, escúcheme, si no estoy mal, dice que si alguien está dentro de la iglesia, que analicemos la profecía. Si alguien profetiza, escuchemos la profecía, analicémosla y pesemos los espíritus. Óigame, pesemos los espíritus. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que profetiza y el que recibió la profecía se aligera a hacer como le dijo el supuesto profeta. Y ahí es donde hay errores. Usted sabe cuántos matrimonios hoy en día están destruidos por causa de una falsa profecía. Usted sabe cuántos matrimonios hoy en día están hechos polvos, destruidos por causa de una falsa profecía. Usted sabe cuántas familias están destruidas por causa de una falsa profecía. Entonces, pídale discernimiento a Dios y no caiga en redes del diablo. Hay que pedirle discernimiento a Dios para poder identificar, porque tenemos muchos hombres de Dios, pero también Satanás tiene infiltrados dentro de la iglesia que dicen ser profetas, pero la realidad son adivinos. Son adivinos. Están adivinando y están contaminando al pueblo de Dios. Están contaminando a la iglesia. Están dañando a la iglesia. Y usted y yo estamos en este tiempo
para revelar lo que mucha gente no quiere revelar, para decir lo que mucha gente no quiere decir y para hablar lo que mucha gente está callando hoy en día. Hoy en día muchos están callando esta gran verdad y usted y yo no nos vamos a quedar callados. Es necesario que esto se revele, es necesario de que Dios levante hombres con un espíritu enseñable e instruible a otros que quieren hablar la verdad y quieren hacer la voluntad de Dios. Es por eso que este tema se llama adivinos o profetas, porque es lo que se está viviendo en este siglo XXI. Hay profetas genuinos, sí. Hay hombres con el don profético, sí. Pero Satanás ha infiltrado adivinos dentro de la iglesia. No te dejes engañar. Amado, un placer compartir una vez más con todos ustedes. No olviden darle like al video, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y escucho o leo sus opiniones en los comentarios. Que Dios me los bendiga.